El libro oculto que despierta el poder de tu energía y transforma tu realidad. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Todo comenzó una mañana gris, cuando el cielo parecía llorar. Yo, atrapado en mi rutina, sentía un vacío que me devoraba por dentro. Buscaba respuestas, y la ansiedad llenaba cada rincón de mi ser. Entonces, encontré ese libro. Polvoriento, escondido en la última estantería de una vieja librería. Su título brillaba sutilmente bajo la luz tenue. Despierta tu energía, prometía. Me sentí atraído, como un imán. Abrí la tapa y un susurro llenó el aire, una melodía antigua que estremeció mi alma. Recorrí sus páginas, llenas de símbolos extraños, esquemas de chakras y frases que parecían saltar de la página. ¿Qué significaban? Mientras leía, recordé sueños vívidos en los que flotaba. Una sensación de ligereza, energía danzando alrededor de mí. Recorrí mis recuerdos, buscando esos momentos de conexión con el universo. Las hojas de los árboles crujían, y sentí que la naturaleza me hablaba, cada brisa un consejo, cada canto de las aves un aviso. Sería eso el llamado que tanto anhelaba, pero el libro no compartía todo. Revelaciones entre líneas, algo me decía que había más. En el margen, un dibujo, un ojo que todo lo ve, y una pregunta: ¿estás listo para despertar? La tensión crecía en mi pecho, un tirón entre el deseo de conocer y el miedo a lo desconocido. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando, de repente, una voz resonó en mi mente: tu energía es más poderosa de lo que imaginas. El mundo a mi alrededor se desvanecía, y solo quedaba el susurro, insuflándome confianza a cada pulso. Y en ese momento, un destello de luz brillante atravesó la habitación, un signo, un indicio de que había empezado algo monumental. ¿Qué significaba? ¿Cuánto poder albergaba dentro de mí? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante: muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Toma un segundo para comprobar el botón rojo de abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No querrás perderte nada del contenido exclusivo que viene. Y mientras estés ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. Esa noche, el aire se sentía diferente. La atmósfera estaba cargada de algo indescriptible, como si cada rincón de mi habitación respirara vida, ansioso por revelarme secretos. Me senté en el suelo, con el libro abierto ante mí, dispuesto a sumergirme en sus profundidades, en busca de claridad. Las imágenes danzaban en mi mente a medida que leía, una sinfonía de luces y sombras que formaban patrones en mi conciencia. Factores desconocidos comenzaron a aflorar, como si cada símbolo en sus páginas tuviera su propia historia, su propia energía. Con cada palabra que absorbía, el frío del miedo se desvanecía, reemplazado por un calidez creciente que vibraba en mi interior. La voz que había escuchado antes resonó de nuevo, esta vez más audaz: a veces, lo que buscamos está en lo que no entendemos. Me quedé inmóvil, tratando de asimilar la magnitud de aquella afirmación. En mi afán de encontrar respuestas, ¿había olvidado cómo creer en lo desconocido? Reflexioné sobre la manera en que había limitado mi perspectiva, construyendo muros en torno a mi mente. En un instante, se me reveló una imagen vívida, como un sueño: vi un río de energía fluyendo a través de mí, vibrando en armonía con el universo. Reconocí que mi esencia era un hilo entrelazado en el tejido cósmico. El pasado, el presente y el futuro eran una misma corriente. Estaba yo destinado a descubrir mi lugar en esta vasta red. Mientras la visión se desvanecía, el libro pareció cobrar vida. Las páginas temblaron suavemente, revelando un mapa que no había notado antes. Las coordenadas estaban marcadas con signos sutiles, cada uno emanando un pulso de energía. Encuentra lo que has perdido, decía la misteriosa inscripción. El eco de mis pensamientos resonó en mi ser: ¿qué se me ha perdido? Decidido, cerré los ojos y dejé que la meditación me guiara. Era como si pudiera escuchar los latidos del universo mismo. La conexión se afianzó más allá de mi cuerpo,
y por un momento, sentí como si estuviera suspendido entre dos mundos. Entonces, una imagen delicada emergió en mi mente, una flor de loto en plena floración, cada pétalo brillando con colores vibrantes. Su belleza era hipnotizante, un símbolo de transformación, un recordatorio de que después de las tormentas, siempre llega la luz. Cuando volví a abrir los ojos, los detalles del entorno parecían intensificados. Cada objeto en la habitación irradiaba una energía propia, un lenguaje del que deseaba aprender más. Pero antes de que pudiera procesar completamente esta nueva realidad, un zumbido interrumpió mis pensamientos. Un mensaje de texto inesperado iluminó mi pantalla: es tiempo de la próxima etapa. Prepárate. El temor se apoderó de mí nuevamente, pero esta vez, las palabras del libro resonaban en mi mente como un mantra. Despierta tu energía. ¿Era este el momento de abordar lo desconocido? Al mirar el mapa, sentí el llamado de cada símbolo, como si me urgieran a seguir un camino que apenas comenzaba a comprender. ¿Qué aventuras me esperaban? Cuando me enfrentaré a los desafíos que debía superar para alcanzar mi verdadero potencial, los destellos de luz continuaban danzando en mi interior, susurrando verdades que apenas comenzaba a desentrañar. Con una mezcla de miedo y emoción, supe que el verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Estaba realmente preparado para lo que se avecinaba? Las primeras luces del amanecer se filtraron a través de la ventana, tiñendo la habitación con un matiz dorado que prometía nuevos comienzos. Me senté erguido, aún cargando el eco de mis reflexiones nocturnas. A medida que la claridad del día se instalaba, mi mente se llenaba de preguntas. ¿A dónde me llevaría el mapa? ¿Sería la energía que comenzaba a despertar en mí un mero susurro del alba, o el inicio de una revelación mayor? Con el libro aún apoyado sobre mis piernas, decidí que debía salir, buscar respuestas en el mundo exterior. Mis pasos eran pesados, pero determinado. La idea de acceder a un conocimiento que había estado oculto por tanto tiempo me llenaba de anticipación. Al salir, el aire fresco me envolvió, como si el propio universo estuviera celebrando mi decisión. Al caminar por el parque cercano, cada sonido se transformaba en una melodía que acariciaba mis sentidos. El canto de los pájaros, el susurro del viento entre las hojas, la risa de los niños en el parque. Era como si hubiera despertado a una realidad más vibrante. Entonces noté que los árboles parecían comunicarse entre sí, sus ramas danzando con un lenguaje propio, un diálogo de vida que nunca antes había percibido. Mientras continuaba mi camino, un destello amarillo llamó mi atención. Me acerqué a un campo de girasoles que se extendía frente a mí, sus cabezas girando en un intento de seguir el movimiento del sol. Era un espectáculo hermoso, un recordatorio del crecimiento y de la búsqueda incesante de la luz. En ese momento, comprendí que era la misma energía que había empezado a experimentar dentro de mí, el impulso de crecer, de buscar mi propia luz, con una determinación renovada. Cerré los ojos y dejé que la energía del entorno se filtrara en mi ser. Imaginé que cada girasol era una parte de mí, buscando elevarse hacia el sol, hacia lo divino. Allí, en medio del campo, empecé a entender que mi viaje no se trataba solo de encontrar respuestas, sino de abrazar el viaje mismo, con sus desafíos y sus hallazgos. Entonces, una nueva imagen se manifestó ante mí. Visualicé un camino que se bifurcaba, cada dirección brillando con una frecuencia distinta. La intuición se apoderó de mí, un impulso que llevaba tiempo esperando ser escuchado. Sin embargo, al instante siguiente, volví a sentir un tira y afloja. ¿Debería tomar el camino seguro que siempre había conocido o atreverme a caminar hacia lo desconocido? La respuesta a esa pregunta comenzaba a arder dentro de mí, y aunque temía, algo más profundo me instaba a avanzar. Con el corazón acelerado, regresé a casa, sintiendo que un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. A medida que la tarde se convertía en crepúsculo, revisé el mapa de mi libro. Otra vez lo miré detenidamente, cada símbolo resonando con promesas de descubrimiento. Una nueva urgencia me empujó a trazar una estrategia. Debía buscar los lugares marcados, aquellos que prometían revelaciones. En ese instante, un súbito viento helado sopló a través de la habitación, haciendo temblar las páginas del libro. Un fuerte presentimiento me atravesó. El viento no era simplemente un fenómeno, era la reacción del universo a mi próximo movimiento. Mi corazón latía con fuerza mientras pensaba en lo que vendría, en lo que podría perder y,
sobre todo, en lo que podría ganar, sería capaz de dejar atrás el miedo y seguir el mapa hacia lo desconocido, sin saber lo que verdaderamente encontraría en el camino? Día tras día, el mapa comenzó a convertirse en un compañero constante. Cada símbolo, cada trazo, cada palabra, vibraban con vida, resonando con la energía que habitaba en mí. Pasé las siguientes semanas preparándome, aunque el miedo nunca se desvaneció del todo, en su lugar, aprendí a mirarlo de frente. Comencé a entender que detrás de cada temor, aunque agonizante, se escondía una oportunidad. El universo me estaba empujando hacia un cambio, y las fuerzas que una vez hacían que retrocediera, ahora me lanzaban hacia adelante. Finalmente, decidí que el momento de dar el primer paso había llegado. El lugar indicado en el mapa estaba a pocos kilómetros de mi hogar, un antiguo bosque que, según las leyendas locales, había sido testigo de encuentros místicos y revelaciones a lo largo de los siglos. Preparé una mochila con lo esencial, agua, algo de comida, y un cuaderno donde plasmar mis pensamientos y descubrimientos. La noche anterior, mientras miraba las estrellas, sentí un profundo anhelo por conectarme con lo sagrado, una presión que parecía provenir del mismo cosmos. Al llegar al bosque, un aire distinto me recibió, fresco y penetrante, cargado de energía antigua. Los árboles se alzaban majestuosamente, como guardianes de secretos que solo podrían ser revelados a quienes realmente buscaban. A medida que caminaba, mis sentidos se agudizaban, el canto de los pájaros parecía cantarle al alma, mientras las sombras de las ramas danzaban en un diálogo silente. De pronto, un destello de luz llamó mi atención en un claro a la distancia. Al acercarme, una energía palpable llenó el espacio. En el centro del claro, descubrí un círculo de piedras dispuestas con cura, cada una vibrando en una frecuencia única. Me detuve, sintiendo que era un espacio sagrado, diseñado para la revelación y la meditación. Al colocarme en el centro del círculo, comencé a respirar profundamente, permitiendo que cada inhalación me llenara de la esencia del bosque. Cerré los ojos y, en un acto de entrega, dejé que los pensamientos fluyeran sin resistencia. Pronto, visiones comenzaron a manifestarse en mi mente, imágenes de antiguos rituales, de personas llevando ofrendas al gran espíritu de la naturaleza. Pero también surgieron vislumbres de mi propia realidad, sombras de mis miedos más profundos y deseos olvidados. En medio de este torbellino de imágenes, uno de esos deseos cobró vida, el anhelo de conexión. La necesidad de encontrar mi lugar en el universo, de sintonizarme plenamente con mi propósito. De repente, una idea floreció en mí, intensa y clara. Antes de buscar respuestas en el mundo exterior, debía volver hacia adentro, hacia mi propia esencia. Con ese nuevo entendimiento, comencé a trazar intenciones en mi cuaderno. Anoté lo que realmente deseaba manifestar en mi vida: amor, conexión, autenticidad y propósito. Mientras escribía, sentí que era más que una simple lista, era una ceremonia de creación, una invocación a lo que estaba destinado a ser. Cuando terminé, sentí una ola de energía recorriendo mi cuerpo, un zumbido que anunciaba que estaba en el camino correcto. Pero en el fondo, una nueva pregunta emergió, más intensa que antes: si el deseo de conexión había sido la clave para abrir las puertas de mi interior, ¿qué me impediría seguir adelante y permitir que esa energía se expandiera hacia los demás? Al abrir los ojos, el bosque parecía haber cambiado. Todo brillaba con mayor intensidad, y comprendí que esta era solo la primera de muchas revelaciones que aún estaban por llegar. Con el corazón ligero, comencé a caminar de regreso, sintiendo que mi viaje apenas comenzaba. Sin embargo, una sombra de preocupación se asomó en mi mente: ¿podría mantener esta conexión a medida que regresara a la cotidianidad? La noche se acercaba, y mientras el sol se ponía a mis espaldas, una nueva inquietud comenzó a asentarse en mi corazón: ¿podría realmente aceptar y abrazar la luz que estaba empezando a descubrir en mí? El camino de regreso fue más que un simple recorrido físico, era una travesía a través de mis propios pensamientos. Cada paso resonaba con el eco de mis intenciones recién reveladas, y mientras el bosque se desvanecía tras de mí, una sensación de claridad comenzó a tomar forma. La luz del atardecer iluminaba mi ruta, y a medida que la sombra de los árboles se alargaba, el sentimiento de pertenencia crecía en mi interior. Los días siguientes se convirtieron en un ritual. Cada mañana,
al despertar, dedicaba unos momentos a trazar en mi cuaderno las experiencias del día anterior, capturando cada destello de entendimiento, cada emoción que surgía. Encontré en la escritura un espejo del alma, un espacio donde mis inseguridades se entrelazaban con mis sueños. Sin embargo, a medida que profundizaba en este proceso, comencé a distinguir señales que parecían brotar de la vida misma, ecos del bosque que aún vibraban en mi corazón. Una tarde, sentada en un parque cercano, observé el vaivén de las hojas al compás del viento y, de repente, una imagen se presentó a mí con gran intensidad, un hilo de luz dorada que conectaba a cada ser que me rodeaba. Niños, ancianos, animales, e incluso las ramas de los árboles eran parte de ese intrincado tejido. La sensación de unidad me atrapó en su abrazo, y comprendí que cada célula de ese entorno pulsaba al ritmo de una única canción. La idea de conexión se expandía, no solo hacia mis deseos, sino hacia la humanidad misma. Era posible que cada persona también anhelara lo mismo que yo. Mis pensamientos se entrelazaron con vívidas visiones de encuentros que podrían ser transformadores si los permitía. La voz interna que me guiaba me susurraba, teje tu red. Y así lo hice. Comencé a conectar con amigos y familiares de maneras más auténticas, compartiendo mis ilusiones y mis vulnerabilidades. Pronto noté que esas conversaciones profundas no solo alimentaban a mi espíritu, sino también iluminaban la vida de aquellos que me rodeaban. Había renacido algo en mí, un deseo sincero de tocar las almas de los demás y crear espacios seguros donde la vulnerabilidad no fuera un tabú, sino un puente hacia la libertad y la autenticidad. No obstante, a medida que el lazo que tejía se hacía más fuerte, mi miedo se manifestaba de nuevo, esta vez presentándose como una voz crítica. ¿Pero qué pasará si te rechazan? ¿Si no te entienden? Sentí esa sombra abatirse sobre mí, pero la energía positiva que había descubierto en el bosque comenzó a resonar con fuerza, impulsándome a enfrentar la inquietud. ¿Podría esa voz crítica ser una guía también, una parte de mí que necesitaba comprender y reconciliar? Fue entonces cuando decidí enfrentar el espejo de mis miedos. En una de mis meditaciones diarias, visualicé este crítico interno, reconociéndolo como una parte de mí que había estado tratando de protegerme, pero que también me había mantenido alejado de mis deseos más profundos. Aceptar esta dualidad fue liberador. Entendí que el crecimiento no significaba deshacerme de aquellas partes, sino abrazarlas, integrarlas en mi viaje. Los días transcurrieron, y cada interacción se sentía cargada de significado. Sin embargo, a medida que me aventuraba en esta danza de conexión, no podía sacudirme la sensación de que estaba a punto de enfrentar un desafío mucho más significativo. Había iniciado el camino hacia el reconocimiento de mi luz, pero la pregunta persistía: si podía integrar mi sombra y la voz crítica, ¿sería suficiente para enfrentar lo que se avecinaba? Un día, mientras escribía en mi cuaderno, una brisa suave pasó rozando mi piel y la hoja se movió, revelando una frase que había anotado sin recordar: el encuentro con tu verdadero ser se avecina. Esa advertencia resonó en mí como un tambor, retumbando en los rincones de mi alma. ¿Qué revelaciones aún estaban esperando ser descubiertas, y hasta dónde estaba dispuesta a llegar para buscarlas? Los días se deslizaban entre mis dedos como granos de arena mientras continuaba sumergiéndome en la escritura y la conexión humana. Sin embargo, el eco de aquella advertencia seguía reverberando en mi mente, y una inquietante curiosidad pulsaba en mi pecho. La búsqueda de mi verdadero ser comenzó a tomar forma, no como una meta lejana, sino como un proceso en el que me sumergía cada vez más profundamente. Una mañana, al abrir los ojos, decidí que había llegado el momento de dar un paso más. Esa chispa interna que había ido avivándose, impulsada por mis encuentros, me empujó hacia una decisión: debía participar en un círculo de meditación que se llevaría a cabo en el centro comunitario local. La idea de reunir intenciones con otros, compartir respiraciones y aspiraciones, parecía ser el puente hacia lo que estaba buscando. Al llegar, el espacio se sentía cargado de energía palpable. La sala estaba iluminada con velas que danzaban con el movimiento de una brisa suave, creando un ambiente acogedor. Nos sentamos en círculo, y los rostros de los asistentes reflejaban una mezcla de expectación y vulnerabilidad. Aquel ambiente me envolvió, y con cada respiración profunda, sentí que nos conectábamos en un nivel más allá del físico. No éramos solo individuos, éramos una comunidad,
cada uno llevado por sus propias corrientes pasionales e inquietudes, la facilitadora nos guió hacia un momento de silencio. Mientras cerraba los ojos, mi mente comenzó a despejarse, y poco a poco, la atmósfera se transformó en un océano de energía vibrante. En medio de ese estado meditativo, vislumbré una imagen que se adentraba en lo etéreo, un árbol majestuoso, sus raíces entrelazadas con los corazones de todos los participantes. Las ramas se extendían hacia el cielo, recolectando luz y amor, y mientras lo contemplaba, sentí que mi propio corazón se unía a ese sistema de apoyo. Cuando la meditación finalizó, las palabras de la facilitadora resonaron en mi mente como campanas en la distancia. La energía que compartimos es un reflejo de nuestro ser interno. Al conectarnos, reflejamos lo que más atesoramos. Miré a mi alrededor y vi el brillo en los ojos de los demás. Cada uno tenía historias que contar, batallas personales que librar y simetrías que encontrar en la vulnerabilidad compartida. Después de la meditación, decidí abrirme, hablando desde ese lugar profundo que había encontrado. Compartí mis visiones, mis luchas y mis deseos de conexión. Lo que surgió fue un intercambio sincero y transformador. Las palabras fluyeron, y las heridas se convirtieron en relatos de fortaleza. Cada persona en el círculo se sintió acogida, y en ese instante de autenticidad, la energía que había sentido en la meditación reverberó con más fuerza. Era un recordatorio de que podíamos ser el apoyo del otro, el eco de la luz que cada uno resguardaba. Sin embargo, al regresar a casa, la voz crítica emergió de nuevo y susurró: «Pero, ¿es suficiente este intercambio para oír lo que buscas? ¿Realmente has encontrado tu verdadero ser?». Esa inquietante afirmación se cernía sobre mí como una nube oscura. La conexión con los demás me había elevado, pero la pregunta de mi esencia seguía sin respuesta. Fue entonces cuando decidí sumergirme en la búsqueda de curiosidades ocultas. En mi investigación, llegué a un antiguo libro que había pertenecido a mi abuela y que yacía olvidado en un rincón de la estantería. Al abrirlo, un perfume a hierbas secas y misterio me invadió. Las páginas estaban llenas de ilustraciones y meditaciones, un registro de su propio viaje espiritual. Entre las páginas, una ficha deslizaba un mensaje: todo lo que buscas está ya en tu interior, pero requiere de valentía para ser revelado. ¿Podría ser que la respuesta a mi búsqueda no residiera en las interacciones externas, sino en desenterrar y aceptar mi propia historia y mis raíces profundas? La mezcla de asombro y temor se desbordó en mi corazón. Así, una nueva pregunta tomó forma: ¿estaba lista para desentrañarlos secretos de mi propia historia y abrazar todo lo que había sido y todo lo que todavía podría llegar a ser? A medida que los días se transformaban en semanas, la curiosidad en mi interior se convertía en un fuego ardiente. El antiguo libro de mi abuela se volvió mi compañera inquebrantable. Cada noche, me sentaba en un rincón de mi habitación, con una taza de té humeante en las manos y el libro sobre mis piernas, esperando desenterrar las lecciones que yacían entre sus páginas amarillentas. A veces, las letras parecían danzar ante mis ojos, y otras, sus mensajes eran claros como el día. Una noche, mientras el viento susurraba suavemente a través de la ventana, me detuve en una sección que hablaba de los sueños. Mi abuela había escrito: «Los sueños son el lenguaje del alma, cada imagen, un mapa oculto hacia tu verdadero ser». Las palabras se quedaron grabadas en mi mente. Nunca antes había considerado mis sueños como una fuente de sabiduría. Intrigada, decidí prestar más atención a mis visiones nocturnas. En las noches siguientes, anoté cada sueño con una meticulosidad casi sacramental. Algunos eran sencillos: un paseo por un campo de flores; otros, más desconcertantes, me llevaban a paisajes extraños y conversaciones con figuras ilusorias. Uno en particular se enraizó en mi memoria: estaba en un bosque brillante, rodeada de árboles que susurraban secretos antiguos. Un río de luz fluía entre ellos, y en sus aguas vi reflejados momentos de mi vida, mis temores, y también mis anhelos más profundos. Desperté con un profundo sentido de urgencia, empujada a explorar lo que aquellos sueños significaban. Así que decidí que debía compartir mis experiencias con aquellos a quienes había conocido en el círculo de meditación. Tal vez juntos encontraríamos respuestas, tejiendo nuestras historias en un tapiz de comprensión. Al llegar al centro comunitario, esta vez la sala estaba decorada con símbolos y cristales que iluminaban el espacio con una luz mística.
Me di cuenta de que estaba empezando a reconocer a algunos de los participantes, sus rostros se volvían cada vez más familiares. Mientras compartíamos, la atmósfera se exacerbó con un sentido de magia compartida. Me descubrí narrando mis sueños, mi voz resonando con cada palabra, cada imagen representaba una parte de mí que antes había permanecido oculta. Una mujer a mi derecha, con ojos de un azul profundo, se inclinó hacia adelante. Tras escucharme, compartió cómo su propio viaje por los sueños la había llevado a descubrir una parte olvidada de sí misma, un talento artístico que había suprimido en su juventud. Con el tiempo, otros se unieron al diálogo, cada uno despojándose de capas invisibles de miedo y autojuicio. La sala se llenó de relatos sobre sueños, secretos y la búsqueda de significado. En este intercambio, me percaté de que las visiones de los demás resonaban con los ecos de las mías. El árbol en mi meditación regresó a mi mente, no solo era un símbolo de conexión, sino también de crecimiento individual. Tal vez lo que realmente estaba buscando no era solo mi propia historia, sino también la manera en que se entrelazaba con las de los demás. Al finalizar el encuentro, me sentí desbordante, como si una luz nueva iluminara las partes de mí que había olvidado. Caminé de regreso a casa con la decisión de no solo continuar mi exploración sobre mis sueños, sino también de permitir que las historias compartidas de los demás alimentaran la llama de mi búsqueda. Sin embargo, mi mente seguía atenta, esa voz crítica no se había desvanecido. Entonces, una inquietante pregunta surgió en mi ser: ¿podrían los sueños y las historias compartidas ser realmente el camino hacia la verdad que tanto anhelo, o solo desvíos que enmascaran la esencia que busco entre tanto ruido? Mientras el silencio de la noche me envolvía, me preparé para enfrentar la incertidumbre de la búsqueda que aún me aguardaba. Las noches se convirtieron en un refugio de introspección. Con cada amanecer, la luz del sol me recordaba que los sueños no eran simplemente noches de fantasía, sino revelaciones esperando a ser interpretadas. Así que, con lápiz y cuaderno en mano, intenté establecer un diálogo más profundo con esos mundos oníricos que parecían susurrarme secretos olvidados. Una noche, el sueño se presentó con un esplendor inusual. Me hallaba en un vasto campo sembrado de flores que danzaban al ritmo del viento. Sin embargo, lo que de inmediato capturó mi atención fue un ser luminoso que emergió entre las flores. Tenía una forma humanoide, pero su presencia era etérea, casi como un destello de luz. Con una voz suave como el murmullo de un arroyo, me habló sobre la conexión entre el cielo y la tierra, la esencia de la vida y el poder de las intenciones. Al despertar, mi corazón latía con fuerza. Las palabras del ser luminoso reverberaron en mi mente, como una melodía que se negaba a desvanecerse. Me sentía impulsada a tomar acción, como si un hilo invisible me conectara a un propósito mayor. Así que, al tomar mi diario, decidí profundizar más en este mensaje. Escribí sobre la luz, la conexión, y cómo comenzaba a entender que mi búsqueda no solo involucraba mis propios sueños, sino también aspiraciones colectivas. Inspirada por esta experiencia, me dirigí nuevamente al círculo de meditación, esperanzada de compartir mi nuevo descubrimiento. Al entrar en la sala, noté un aura vibrante que parecía fusionarse con la energía de todos los presentes. Había un sentido palpable de transformación, como si los muros de la sala estuvieran impregnados con la sabiduría compartida. Al narrar mi encuentro con el ser luminoso, las miradas de mis compañeros se iluminaron. Una mujer mayor con cabello canoso y ojos que brillaban con la luz de años de experiencia se levantó. Su voz temblaba de emoción mientras compartía cómo su propio viaje hacia la iluminación había sido guiado por figuras semejantes en sus sueños. Detalló cómo esos encuentros habían delineado su camino hacia sanaciones y reconciliaciones en su vida. La conversación fluyó, y mientras escuchaba las historias de cada uno, fue como si escuchara ecos de la humanidad. Cada relato no solo contenía el viaje personal de una vida, sino también una interconexión que desdibujaba las fronteras entre nosotros. Me di cuenta de que el proceso de compartir y escuchar era en sí mismo un ritual sagrado que nos unía a todos. Al final de la noche, cuando las luces se atenuaron y las conversaciones se hicieron susurros, sentí una inquietud persistente. Mientras caminaba a casa, el eco del ser luminoso resonaba en mi interior, como un recordatorio de que cada encuentro era una oportunidad de conexión. Sin embargo, una pregunta me atormentaba: ¿estoy realmente preparada para aceptar el poder de estas conexiones y permitir que guíen mi camino?
o estoy aún demasiado atrapada en la necesidad de entenderlo todo? Al llegar a casa, me encontré cara a cara con el espejo, y en sus reflejos se agolpaban ansias de respuestas. En ese momento, noté un destello en la esquina de mi visión, la lámpara que había estado apagada toda la semana titilaba levemente. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Era un signo o una simple coincidencia? La búsqueda que apenas comenzaba se tornaba cada vez más intrigante. La mañana siguiente, el sol se elevó como un faro dorado, iluminando de manera renovada mi habitación. Después de una noche tan intensa, decidí aprovechar la luz de la mañana para reflexionar. Sentada en el borde de la cama, respiré profundamente, dejando que la calidez del sol acariciara mi piel. Recordé el susurro del ser luminoso y la promesa de las conexiones que había explorado en el círculo de meditación. Si de verdad había un orden detrás de este viaje, debía estar dispuesta a escuchar. Esa tarde, decidí dar un paseo por el parque cercano. La naturaleza siempre había sido un refugio, un lugar donde podía dejar fluir mis pensamientos. Mientras caminaba, noté la forma en que el viento movía las hojas de los árboles, creando una sinfonía suave y vibrante. Cada hoja parecía contar una historia, y un impulso inexplicable me llevó a buscar algún tipo de señal en ese entorno. Tal vez el universo estaba intentando comunicarse conmigo. A medida que avanzaba, mis pensamientos divagaron hacia las historias compartidas en el círculo de meditación. Había un poder en la vulnerabilidad de cada relato, una energía que se sentía entrelazada con cada respiración. Fue entonces cuando avisté una piedra brillante junto al sendero. Su superficie pulida captó la luz del sol, reflejando destellos que la hacían parecer casi viva. Armónicamente atraída, me agaché para recogerla. Al tener la piedra en mis manos, sentí una vibración sutil. Era como si llevara consigo ecos de antiguas sabidurías. En ese instante, recordé las palabras de la mujer anciana. Quizás lo que parecía un simple objeto tenía algo más que ofrecer. Decidí comenzar un nuevo ritual. Al caer la noche, me sentaría en mi lugar de meditación junto a la piedra, buscando respuestas o señales en la quietud de mi interior y en el murmuro del universo. Al regresar a casa, la noche se inspiró en un cielo estrellado y profundamente negro. Con gran expectativa, coloqué la piedra frente a mí en el espacio donde solía meditar. Con cada inhalación, intenté conectar con su energía. Cerré los ojos y respiré intensamente, dejando que cada pensamiento de duda fluyera a la distancia. El primer susurro que escuché no fue de palabras, sino de una vibración aguda que parecía resonar desde lo más profundo de la piedra. En ese momento, vi una imagen en mi mente, el ser luminoso de mi sueño rodeado de una multitud de luces titilantes, como estrellas fugaces danzando en un espacio infinito. El conocimiento, la sabiduría y el amor fluían entre ellas, formando una red de conexiones profundas. Una sensación de felicidad me abrumó. Eran recuerdos de vidas pasadas, de anhelos compartidos. Sin embargo, de repente, un remolino de dudas volvió a asaltarme. ¿Era esta la verdad que debía seguir? ¿Era la piedra un mediador de sucesos más allá de mi comprensión? La visión se desvaneció, dejándome con la pregunta suspendida en el aire: ¿cómo podría diferenciar entre señales genuinas y mis propias interpretaciones ilusorias? Al abrir los ojos, la luz de la luna iluminaba mi habitación, y el eco del ser luminoso resonaba una vez más en mi interior. Aunque se había desvanecido la visión, el conocimiento que había experimentado seguía vivo en mi corazón. Volví a mirar la piedra, sintiendo que había un proceso esperando ser revelado. ¿Qué significaba realmente todo esto para mi viaje? ¿Qué otros secretos aguardaban a ser descubiertos en la búsqueda de mi propia conexión con el universo? El tiempo transcurrió como el suave flujo de un río, llevándome hacia un destino que apenas comenzaba a entender. Cada despertar traía consigo una mezcla de miedo y emoción, y mis días se convirtieron en una danza con la incertidumbre. A medida que me sumergía en la conexión que había cultivado con mis compañeros en el círculo de meditación y en la naturaleza misma, sentía que una revelación inminente estaba al alcance de mi mano. Pero había algo más, un eco persistente, una verdad que deseaba revelarse. La noche anterior, mientras contemplaba la piedra brillante que había recogido, había sentido una vibración diferente, una llamada a profundizar en mi propio ser.
Las imágenes del ser luminoso danzaban nuevamente en mi mente, y su mensaje se retorcía como una serpiente en mi corazón. Todo lo que buscas está en tu interior, resonaba en mí como un mantra. Pero, ¿qué significaba eso realmente? Si todo lo que deseaba se encontraba en mí, ¿por qué seguía sintiendo esa desconexión? En mi búsqueda, me había olvidado de una verdad esencial: el viaje no era solo hacia el exterior, sino también hacia adentro. Sentada en un rincón de mi habitación, con los ojos cerrados, decidí sumergirme en la meditación. Quería abrirme a esa voz interna que había comenzado a despertar en mí y escuchar lo que tenía que decir. La energía que brotó de mi interior era potente. Podía sentir cómo se expandía, llenando cada rincón de mi ser. En ese estado de introspección, volví a visualizar el río de energía que había experimentado antes. Esta vez, sentí que se conectaba directamente con mi esencia. Era como si las aguas fluviales reflejaran mis miedos y mis esperanzas, mis luces y mis sombras. Este río me susurraba, me invitaba a saltar a su corriente. Acepta lo que eres, parecía decir. Podía darme permiso para abrazar cada parte de mi ser. De repente, la imagen del árbol majestuoso que había visto en el círculo de meditación emergió de nuevo. Sus raíces eran profundas, entrelazadas con los corazones de todos mis compañeros. Comprendí que cada uno de nosotros era un hilo en esta vasta red de energía y que mi crecimiento individual estaba íntimamente relacionado con el crecimiento del colectivo. El miedo comenzó a disminuir, y en su lugar, una claridad surgió como el sol al amanecer. Al abrir los ojos, sentí que había llegado el momento de actuar. Debía compartir esta experiencia, no solo en el círculo de meditación, sino también con aquellos que habían quedado atrás, en mi vida cotidiana. Era fácil perderse en el confort de lo conocido, pero el universo me estaba llamando a compartir mi luz, mi autenticidad y mis vulnerabilidades sin miedo al rechazo. La tarde siguiente, reuní el valor y contacté a mis amigos más cercanos. La visión de abrirme a ellos comenzó a tomar forma. Al encontrarme con ellos, las conversaciones fluyeron con una profundidad que nunca pensé posible. Les hablé de mis descubrimientos, de mis luchas y de cómo había reconocido el poder de la conexión. A cada palabra, la energía en la sala se transformaba, cargándose de entendimiento y empatía. Uno a uno, comenzaron a compartir sus propios miedos, sus sueños y sus luchas. En ese intercambio, vi cómo la luz de cada uno brillaba con mayor fuerza al ser abrazada, y comprendí que mi viaje no solo era una búsqueda solitaria, sino una celebración colectiva. A medida que la noche se deslizaba en un suave susurro, me sentí ligera, como si toneladas de piedra se hubiesen desvanecido de mis hombros. Pero entonces, mientras regresaba a casa, un pensamiento me hizo tambalear: ¿y si el verdadero desafío no solo era abrirme a los demás, sino también a mí misma, a mis miedos más profundos y a las verdades que había estado ignorando? Sin embargo, ahora estaba preparada. La voz crítica que había amenazado con silenciarme había perdido su poder. Ya no temía a lo que pudiera encontrar en lo más profundo de mi ser. Abrí de nuevo las páginas del libro de mi abuela, buscando respuestas. Las palabras resonaron intensamente mientras trazaba un nuevo destino, un camino marcado no por el miedo, sino por la autenticidad y la conexión. Finalmente, un mensaje fue revelado ante mis ojos: el verdadero poder radica en aceptar y abrazar tus historias, tus raíces. Solo así podrás transformar la realidad que te rodea. Comprendí, en ese instante, que el viaje no era alcanzar un destino específico, sino el continuo crecimiento de ser quien realmente soy, en toda mi complejidad y belleza. Este era el regalo de mi búsqueda: descubrir que, al cultivar mi energía, al abrazar mis vulnerabilidades y al conectar con los demás, no solo transformaba mi propia realidad, sino también el mundo alrededor. La paz comenzó a florecer en mi interior, y una sonrisa se dibujó en mi rostro. El poder de la verdad, de la conexión, residía en mí. Tal vez, al final, el secreto no era solo despertar, sino recordar que en cada latido, en cada respiración, el universo danza contigo, y en esa danza, descubrimos la esencia de nuestra verdadera luz. Y así, en el ocaso de este viaje, sentí que la vida me susurraba al oído: tu energía es el puente que une el cielo y la tierra, permite que brille desde adentro hacia afuera.